acompañarme. Libro de los Salmos, capítulo de número 90, versículo de número 12. Salmo 90, 12. Este salmo no fue escrito por David. Este salmo lo escribió Moisés mientras estaba en el desierto, cruzando con el pueblo para llegar a la tierra prometida. Y él dice, el Salmo 90 habla todo el salmo de la eternidad de Dios y de la brevedad de la vida humana. Y cuando llega el versículo de número 12, el Salmo 90 dice lo siguiente: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Oremos. Padre, tú conoces, Señor, cada uno de nuestros corazones en esta tarde. Tú sabes, Señor, lo que necesitamos, Señor. Y tu palabra, Señor, para nosotros es alimento, es poder en nuestras vidas. Y tu presencia, Señor, en la unción de tu Espíritu Santo, ministre cada uno de nuestros corazones, nuestras vidas, y todo sea según tu voluntad y para la gloria, por el poder del nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Moisés escribió este salmo cuando ya tenía entre 80 y 120 años, porque él estuvo en el desierto con el pueblo de Israel 40 años. Entonces, él escribe al Señor diciendo lo siguiente: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Pero ya era un hombre supuestamente sabio, porque en la sociedad, en la humanidad, se dice que las personas, según van avanzando en edad, van avanzando en sabiduría. Yo creo que más bien vamos avanzando en experiencia, porque sabiduría de verdad solo puede dar Dios. Entonces, una persona puede tener conocimiento, puede tener experiencias de la vida, ¿no? Pero sabiduría solo en el Señor, porque la palabra dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Entonces, si no hay temor del Señor, no puede haber sabiduría, es lo que dice la palabra. Y vemos que Moisés, que fue un hombre usado por el Señor, escribió estas palabras. Y quiero leer la Nueva Traducción Viviente, que dice lo siguiente. Es una versión un poquito diferente, pero nos va a dar un entendimiento muy claro del versículo, que ya es bastante claro. Dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Quiero empezar en esta tarde, esta meditación, diciendo lo siguiente. En el viernes, nosotros estábamos todavía dormidos, pero cuando nos despertamos, el teléfono ya había sonado 3 veces y nos dan una noticia desde Brasil, que un amigo nuestro, muy cercano y una persona muy especial para nosotros en el principio del caminar con el Señor, un buen amigo con 53 años, con una linda familia, con hijos, nietos, falleció en un accidente de tráfico. La verdad que nos chocó, y como si no fuera poco, unas horas después llama una prima de Olga, de mi esposa, diciéndole que es uno de sus sobrinos, que viene a ser sobrino en segundo grado de Olga también, con 33 años, falleció después de hacer una operación. Llega el sábado y muere otra hermana de Marifé, nos llama. En 4 meses perdió 2 hermanas, en 4 años perdió 7 familiares. Como comprenderéis, entre el viernes y el sábado, cuando estas cosas pasan, siempre yo
me acuerdo de este versículo de la palabra del Señor. No estoy aquí ahora queriendo decir con eso de que todos nos vamos a poner tristes, ¿no?, por las situaciones, porque más o menos cada uno de nosotros las vivimos según el tiempo de nuestra vida. También me dijo Chelo que perdió una vecina. Y esas son cosas que pasan porque la vida y la muerte son parte de la existencia humana. La cuestión es, la Biblia dice que hay más sabiduría en un velatorio, ¿no?, cuando muere alguien, que en una fiesta. ¿Por qué? Porque el ser humano se pone a pensar en su existencia, en la eternidad y en su destino eterno, ¿no?, en su dónde va a pasar la eternidad. Entonces, Moisés, cuando escribe esas palabras, dice lo siguiente: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Parafraseando este versículo, podríamos decir de la siguiente manera: Señor, enséñanos a entender que nuestra vida es limitada, es corta, es breve, pero que debemos de aprovechar, de disfrutar de cada día con sabiduría. Es decir, cada día que nos regala el Señor es muy importante. Por eso el tiempo es algo importante en nuestras vidas. Y el dinero no puede comprar el tiempo, mis conocimientos no pueden comprar el tiempo. El tiempo nos lo da el Señor, porque dice la palabra del Señor que Dios tiene todos nuestros días contados. Es decir, a Dios no se le escapa nada. Aunque tú y yo no sabemos cuánto vamos a vivir, pero Dios sí lo sabe todo. Ahora, lo que sí meditaba en esta palabra es lo siguiente: ¿cómo vivimos el tiempo que nos regala el Señor? ¿Cómo vivimos cada día que nos da el Señor, que nos regala el Señor? ¿Qué es lo que hacemos con el tiempo que nos regala Dios? Entonces, usarlo es algo muy importante. Y otra cosa muy importante es lo siguiente: en la vida nosotros tenemos tiempo para todo. De hecho, dice en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Dice tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En la vida todo tiene su tiempo. Y es muy importante que tú y yo entendamos el tiempo de Dios en mi vida. ¿Qué tiempo es este que yo estoy viviendo ahora mismo en Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios para mi vida? Y entonces nosotros podríamos decir, bueno, Dios quiere que yo sea obediente. Dios quiere que yo sea santo. Dios quiere que yo viva según lo que dice su palabra. Pero es muy importante que nosotros entendamos los tiempos de Dios. Y aquí quiero contar una ilustración. En la Segunda Guerra Mundial, en las Filipinas, en una isla no muy grande, había un pelotón del ejército japonés y no era muy grande. Resulta que el comandante dijo al pelotón que estaba ahí lo siguiente, al batallón: luchad hasta la muerte y no rendiros jamás. La guerra avanzó en esta pequeña isla y solo quedó un soldado.
Y el comandante se libró y pudo oír. Pasando muchos años, en esta misma isla empezó a haber un rumor, un ruido, un cuento de que había un fantasma en la jungla y que mucha gente ya había visto un hombre mal vestido que andaba por ahí. Entonces, eso fue hasta que llamó la atención a un reportero. El reportero se puso en la jungla, llegó a contactar con este hombre que resulta ser el soldado que sobró del batallón. Solo 29 años después de que su comandante hubiera dado la orden. Y entonces el reportero le cuenta de que la guerra ya había terminado hacía 28 años, de que Japón había perdido. Él no se lo creyó al reportero y dijo: solo me entrego bajo las órdenes de mi comandante. Imagínate 28 años después encontrar a quién era el comandante de este hombre. Lo encontraron, estaba vivo, lo cogieron, le explicaron la situación, lo llevaron a la isla, lo llevaron donde estaba el hombre, y después que el comandante le contó todo lo que había pasado, entonces este hombre se rindió y se entregó y volvió a Japón 29 años después de haber terminado, 28 más bien, después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. Este hombre estuvo en obediencia a una palabra que se le dio en un determinado momento. 29 años estuvo bajo la obediencia de esta palabra, pero ya en un determinado momento fuera de tiempo, y desperdició los 28 años de su vida en la jungla, solo, mal vestido, mal viviendo, por obedecer a una palabra, pero fuera de tiempo. Nosotros podemos mirar esta cuestión y esta ilustración de dos maneras. La capacidad de este hombre de estar ahí o en obediencia, sea lo que sea, pasara lo que pasara, y podemos sacar de ahí el hecho de que nosotros hacia Dios le debemos obediencia a Él y a su palabra, y podemos sacar de la tenacidad, ¿no?, de este hombre, de la perseverancia, de la constancia, de la lucha, de la pelea, de haber vivido bajo una palabra por 29 años, por un lado. Pero por otro lado, podemos mirar y decir que este hombre, por obedecer esta palabra fuera de tiempo, desperdició 29 años de su vida. Y yo creo que los tiempos son tan importantes cuanto la obediencia. Porque Dios nos dice el cómo, el cuándo, el cómo, el dónde y el cuándo. Y el cuándo es tan importante como el cómo y el dónde. Entonces, ¿qué quieres decir con eso, pastor? De que hay tiempo para todo en la vida, para todas las circunstancias. Yo veo jóvenes que viven como viejos, como ancianos, y ancianos que quieren vivir como jóvenes, y algunos como niños. Pero es que en la vida todo tiene su tiempo. Yo ya no puedo, con mis 54 años, hacer las cosas que yo hacía con 20, porque ya no tengo 20. ¿Significa que soy una persona diferente? No, solo significa que mi cuerpo se está deteriorando por el pecado, que es la consecuencia del pecado, el deterioro. Aunque la humanidad en nuestros días dice muchas veces, no, la evolución, estamos avanzando, vamos a ser eternos, vamos a vivir para siempre, vamos a sustituir los órganos de animales o tecnológicos y vamos a vivir para... No, eso no va a ocurrir. Porque una de las cosas que caracteriza
la vida humana es el deterioro. Es decir, vamos avanzando en edad y podemos vivir más, pero el deterioro está. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Sepamos vivir cada uno de los tiempos de nuestra vida según Dios lo ha determinado, porque seremos más felices. Me gusta cuando me despierto por la mañana que me duele la rodilla, que me duele la espalda, que me duele el pie. Pues no me gusta. Me gustaría que yo me despertara por las mañanas igual como cuando yo tenía 20. Pero eso no es posible. Y yo no me voy a quejar, porque si Jesucristo no hubiera entrado en mi vida hace más de 30 años, yo no hubiera llegado aquí hoy. Yo ya estaría muerto y en el infierno. Pero Jesucristo entró en mi vida, así como entró en la tuya, y cambió nuestras vidas. Entonces, vivamos cada día con alegría, aún en situaciones difíciles. Porque yo tengo que confesar que a mí el viernes me supo muy mal. Pero es la vida. Y yo, aún en mi tristeza, el viernes daba gracias, Señor, por cada día que yo había vivido con este amigo. Él ahora está en la presencia del Señor, ya ha terminado su jornada. Pero tú y yo todavía no, tenemos que seguir. Y no sabemos si mañana estaremos vivos. Pero tampoco es que nos vamos a desesperar por decir, no, voy a vivirlo todo hoy porque no sé si mañana estaré vivo. No se trata de eso. Se trata de disfrutar el día de hoy, vivir el día de hoy y con alegría en la presencia del Señor, con adoración en los labios, aunque mi vida no sea perfecta, aunque todo lo que yo esté viviendo no sea perfecto, aunque a lo mejor no tengo todo lo que desearía, pero en la presencia del Señor disfrutemos de lo que Dios nos da cada día y seamos agradecidos. Porque hay que saber vivir cada día. A veces nosotros no disfrutamos del hoy, o porque estamos anclados en el ayer con melancolía, o porque estamos demasiado centrados en el futuro con ansiedad. Pero Dios nos llama a vivir el hoy, a vivir el ahora. Es muy importante saber vivir los tiempos de Dios. Hay tiempo para sembrar y hay tiempo para cosechar. Si te pones muy ansioso mientras estás sembrando, puede que no llegues a la cosecha, porque la ansiedad es muy mala. Pero es que en nuestros días, vivimos días en que somos la generación del microondas, ¿no? Queremos sembrar hoy y cosechar ayer. Eso no es posible. No es posible en nuestra vida natural, no es posible en nuestra vida espiritual, no es posible en nuestra vida familiar, no es posible en nuestra vida emocional, no es posible. Tenemos que sembrar con paciencia la presencia del Señor y con el tiempo cosecharemos. El agricultor no puede hacer más que echar la semilla en tierra, abonar la tierra, echar agua o clamar a los cielos que envíen lluvia, sol y esperar, porque el crecimiento quien da es Dios. Tú y yo a veces queremos alterar el trayecto de nuestra vida, de nuestra existencia, de las cosas que están pasando en nuestra vida, los queremos cambiarlos con nuestras manos, con nuestra fuerza, con nuestro entendimiento, y eso no es posible. Pero en Dios todo es posible. Y a veces nosotros tenemos que saber esperar en Dios. A veces nosotros, si los que son padres van a entender lo que voy a decir ahora. Si a un hijo tú le das todo lo que él quiere, y cuando quiere, y cómo quiere, tú no estás educando a tu hijo.
tú estás creando y educando a alguien que mañana te va a traer un montón de problemas. Porque la Biblia dice que cuando llega el tiempo hay que disciplinar al niño, porque si no te va a avergonzar mañana. ¿Significa qué? Significa que hay que enseñarle y hay que decirle no, hay que decirle espera, y Dios hace lo mismo contigo y conmigo. Muchas veces nosotros queremos eso y el otro y no sé qué, no sé cuánto. Y a veces estamos ahí, ¿no? Empecinados en que determinadas cosas ocurren en nuestras vidas. Pero quiero decirte una cosa, hermano. Cuando pasan cosas como esta, en que tienes que meditar en el tiempo y la brevedad de la vida, te das cuenta que gastamos demasiado tiempo con cosas que no llevan a ningún lado. Por eso, pidamos al Señor sabiduría para disfrutar de cada día que el Señor nos da y cada situación en que vivimos, sabiendo de que Él tiene el control de todo. No se le escapa el control de nuestras vidas cuando pasa algo malo, no. El Señor sigue teniendo el control. A lo mejor tenemos que aprender algo en esta situación. No se le escapa a Dios el control de nuestra vida cuando tenemos que esperar. No, Dios sigue ahí, pero es necesario saber esperar. Es necesario saber contemplar el valor de las cosas que nos rodean. Y más que el valor de las cosas, el valor de las personas. El valor de las vidas que nos rodean. Porque puede que mañana no esté. Pero si has disfrutado hoy, mañana te alegrarás por cada día que has disfrutado con él o con ella. No quiero, hermano, que te pongas triste con eso. Simplemente creo que tenemos que evaluar, recapacitar situaciones de nuestras vidas y valorar a las personas. Y principalmente lo siguiente: Dios conoce todos tus fallos, ¿sí o no? Sí, y todos los míos, y de todos los seres humanos que hay en la tierra. Pero cuando nos mira en Cristo, Dios no ve nuestros fallos, ve las virtudes que hay en tu vida y en mi vida. Y yo te voy a decir algo que entiendo que no es fácil, pero Dios nos pide a ti y a mí, como hijos que somos suyos, teniendo la misma naturaleza de Él, que es la naturaleza divina, que miremos a las personas desde el prisma de las virtudes, no de los errores y de los fallos. Y quiero decir también lo siguiente, hermano: para ver las virtudes de las personas hace falta estar en el Espíritu. Porque para ver los errores y los fallos, estando en la carne, lo haces. Lo haces tú, lo hago yo y lo hace cualquiera. Entonces, dejemos de vivir en la superficialidad de la vida y profundicemos en el Señor para vivir cosas eternas. Cuando tú y yo tenemos una palabra de bendición, de alegría, de paz, de esperanza, cuando tú y yo prestamos nuestra boca a Dios para bendecir a alguien que a lo mejor incluso no está viviendo su mejor momento, no está pasando por una buena racha y está viviendo un momento difícil, si nosotros no tenemos nada de bueno que decir, mejor que nos callemos que decir algo que no va a producir nada. O entonces prestemos nuestra boca de manera profética al Dios a quien nosotros servimos y digamos una palabra de bendición sobre esta vida. Y digamos que Dios te bendiga, que Dios te sane, que Dios te cuide, que Dios provea en tu vida, que Dios te salve, que Dios pueda hacer un milagro en ti, en el nombre de Jesucristo y en tu vida. El otro día andaba con mi esposa de la
con qué rapidez prestamos nosotros la boca al diablo. Y la boca que Dios ha salvado, la tuya y la mía, no están para ser usadas por el enemigo, están para ser usadas por Dios. Por eso vigila tus palabras, vigila lo que vivimos, lo que decimos, y presta tu boca al Espíritu Santo del Señor. Y cuando Él venga el enemigo, repréndelo en el nombre de Jesucristo. Y deja que tu boca sea boca de Dios, boca de bendición, para que podamos vivir cada día de manera alegre y intensa en el Señor. Porque solo así también vamos a tener nosotros paz y descanso. Porque a veces no tenemos ni paz ni descanso porque no hemos aprendido a contar nuestros días. Y si no hemos aprendido a contar nuestros días, no alcanzamos sabiduría, es lo que dice el versículo que hemos leído. Pero si sí hemos aprendido a contar nuestros días, viviremos en paz, viviremos descansados, ¿no? Como dice la palabra, lo que ha leído mi esposa al principio, ¿no? Confía en Jehová de todo tu corazón. Descansa en Él. ¿Tú tienes problemas? Yo también. ¿Tú tienes dificultades? Yo también. ¿Tienes necesidades? Yo también. ¿Tienes debilidades? Yo también. ¿Tienes carnalidades? Yo también. Y tú y yo estamos en una batalla. Por eso dijo Pablo, ¿no? He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Es decir, he terminado la carrera y ahora me espera la corona de gloria. Pero para eso hay que pelearla cada día, hay que batallarla cada día. Porque en cada día que el Señor nos regala, cada día tenemos que ser verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. No nos quejemos por aquello que no tenemos, sino seamos agradecidos por lo que recibimos. A veces estamos siempre mirando a lo que nos gustaría tener, a dónde nos gustaría estar, lo que nos gustaría recibir, y no disfrutamos de dónde estamos, de lo que recibimos, de quién somos y de lo que vivimos. Entonces, no disfrutamos del hoy ni disfrutamos del ahora. Yo estaba allí en Bilbao, en la casa de nuestro hijo, y pasó esto con el hermano, y me vino, pero al instante me vino el versículo, y estuve todo el día ahí con el versículo en la cabeza, pero también me hablaba Dios que yo había viajado 1000 kilómetros para estar en la casa de mi hijo, para estar con mi hijo y para disfrutar de él, de su presencia y de la comunión en familia. Y para eso estaba. Yo y mi esposa, para eso estábamos allí. Entonces, disfruta. Si tienes tus hijos cerca, disfrútalos, vívelos. Nosotros solo podemos ver a nuestro hijo cada 2 o 3 meses cuando viajamos. Si tú me preguntas, ¿te gustaría tenerlo cerca? Claro que yo te diría que sí. Pero yo sé que él está bien, está cuidando, está bendecido y está feliz en donde está. Y yo me alegro mucho porque es obra del Señor. Pero si el tuyo está cerca, disfrútalo. A veces me da tanta tristeza cuando voy al súper y veo a una madre maldiciendo a un niño pequeñito que no tiene idea de nada, que solo es un niño. Y veo a la madre, en vez de declarar palabras de bendición, declarando palabras de maldición sobre su propio hijo. Me entran ganas de decir, señora, no digas eso de tu hijo. Disfrútalo, disfruta tus familiares, disfruta a los hermanos. Porque es importante que nosotros disfrutemos la vida que el Señor nos da.
Y Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Dios tiene un llamado para tu vida, un llamado para mi vida, que solo termina en el día que nos vamos de esta tierra. O sea que partimos, o sea que vuelva Jesús y lleva a su iglesia. Maranata, ahora viene el Señor Jesucristo. Amén. Mientras nosotros estamos en vida, hay un llamado sobre nuestras vidas y Dios nos llama a predicar el Evangelio, a orar, a interceder, a visitar, a ser de bendición, a declarar bendición, porque hay un Evangelio que anunciar a tiempo y fuera de tiempo. No hay buen tiempo para anunciar el Evangelio. Todo el tiempo es tiempo de anunciar el Evangelio del Señor. No te entristezcas con el tiempo de la espera, porque no es tiempo perdido. El tiempo de la espera es tiempo de aprendizaje. Hay que aprender la lección que el Señor quiere enseñarnos cuando estamos esperando. En el tiempo de la espera hay que aprender del Señor. En el tiempo de la espera es tiempo de transformación. Tú y yo, cuando esperamos algo de parte de Dios, un milagro, un cambio, una situación, Dios está obrando a la vez una transformación en nuestra manera de ver las cosas, en nuestra manera de entender las cosas, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de hablar, en nuestro corazón, nuestro carácter. Dios nos está moldeando y transformándonos. Entonces, mientras tú esperas, entiendas de que estás aprendiendo y Dios nos está transformando. En el tiempo de la espera, tu fe y mi fe son fortalecidas en Dios. Porque en el tiempo de la dificultad es cuando nos rendimos y decimos, Señor, ya no puedo más. Lo entrego todo en tus manos. Y entonces, Señor, contesta, manifiéstase en nuestras vidas y somos nosotros fortalecidos en fe. Y Dios ministra nuestros corazones mientras nosotros esperamos. ¿A ti te gusta esperar? A mí no. Ni me gusta esperar, ni me gusta hacer la gente esperar por mí. Son dos cosas. Pero en Dios hay que aprender a esperar. Esperar el tiempo del Señor. Vivir el tiempo del Señor. Vivir en el tiempo del Señor. Y saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. El tiempo de Dios para todas las cosas es perfecto. Hay que saber vivirlo y esperarlo en Cristo. Aprenda a interpretar los tiempos de Dios. Hoy es tiempo de cambio y transformación. Hoy es tiempo de aprender a